Hola, ¿cómo están? Los saluda su amiga Carla Pulido y el día de hoy ya me encuentro con mi entrevistada del día. Estoy con Julia Castro. Ella es escritora y bueno, tiene 2 libros maravillosos de los cuales vamos a platicar porque creo que son temas de los que casi nadie habla y son de lo más trascendentes, de lo más importante en estos días y más con tantos casos de jóvenes que muchas veces no toman buenas decisiones y vemos que desafortunadamente pues no terminan bien, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, Julia. No, gracias a ti por aceptarme y no, por al contrario. Darme este espacio. La verdad que, como tú dices, es algo súper importante. Es un tema fuerte, es un tema delicado, pero al mismo tiempo viene a ser la forma en la que se está gestionando, se está desenvolviendo en temas como de la parte de la literatura, cómo se combina con la parte de la salud mental. Claro. Creo que sí viene a ser algo que tiene mucho potencial y que también viene a ser una plataforma para muchos artistas que nos gusta esta parte de ayudar, que tenemos este sentido de responsabilidad social, y también para todas las personas que nos escuchan, que nos leen, para toda esa gente que ahora sí que son seguidores o gente que le gusta el trabajo que nosotros hacemos como generadores de contenido también. Pues viene a ser una parte bonita, yo creo que de lo que nosotros podemos ayudar también a esas personas. Claro. Y eso es algo del proyecto que tenemos aquí con el libro, con este que estamos lanzando, que aquí lo traigo, que es el de Amor para Pesimistas. Yo sé que es un tema complejo, pero quisiéramos saber un poquito qué hay detrás de ese libro, de dónde surge tu necesidad por escribir algo tan importante y tan significativo. Okay. Fíjate que cuando yo decido, este es mi segundo libro, cuando yo escribo el primero, es algo que justo pues platicábamos ahorita, pero te voy a platicar un poquito más de historia. Yo estaba trabajando en Hermosillo, Sonora, y tenía 3 roomies. Entonces, pues nosotros, ya sabes, ¿no? Eres tu roomie, comes, desayunas juntas, te vas, te bañas, vas a trabajar, regresas y así. Y pues lamentablemente una de mis amigas se intentó suicidar a causa que cortó con su novio. Okay. Justo esto pasó días antes de que yo publicara mi primer libro, que realmente iba a ser como que un evento súper chiquito en una cafetería local, pero que era como que yo estaba súper entusiasmada con esto, que mi primer libro, bla, bla, bla. Y cuando sucede esto, me acuerdo que yo estaba pues ya con todo este tema de lo del libro, que mi libro es una antología romántica que habla de cómo se sienten también esas rupturas, esas crisis, las etapas por las que pasas como en una relación, y también como el enfoque primeramente como mujer, cuando sientes como que de repente te entregas y lo das todo y no es recíproco y todo este show. Sí. Entonces algo que fue muy fuerte fue, y a esto viene la parte de lo de mi amiga, que cuando pon tú que yo iba a presentar mi libro, era un viernes, y un miércoles en la noche nos hablan para que recibimos una llamada, mi otra roomie y yo. Me acuerdo perfecto esa noche que ya estaba dormida, ya me iba a dormir, estaba viendo como una serie, pero ya era como las de 1:30, 2 de la mañana, no me podía dormir, y estaba viendo la serie, ¿no? Y en eso llega mi roomie, me toca así de que, me dijo, levántate. Yo era la que tenía carro, y ella me dice, vamos a buscar a fulanita de tal porque está muy mal, la encontraron tirada en la casa de su novio. Me dijo, hay que ir por ella. Okay. Entonces en ese momento fue que, ok, sale, pues nos lanzamos. Y ya estando ahí fue todo el tema de la ambulancia, el hospital y demás. Pues lamentablemente ella se había intoxicado con medicamento, hubo una serie de cosas, de sustancias que ella utilizó. Fue a dar al hospital, afortunadamente pues se pudo salvar, se pudo rescatar. Qué bueno. Pero fue algo muy fuerte. Yo me acuerdo que tuve que pedir permiso en mi trabajo para cuidarnos, ir a turnarnos a cuidar al hospital, darle la noticia a los papás. Fue algo como que en shock. Claro que no presenté el libro como se tenía planeado, todo se canceló, y fue como un sentimiento, como una burbuja que envuelve, como una burbuja de culpabilidad que te envuelve a todas las personas que estamos alrededor, tanto de una persona que es víctima de un intento suicida, como al entorno, a los que conformamos pues el medio de esta persona.
Entonces fue algo que nos golpeó muchísimo, tanto también a la gente que trabajaba con ella, a las que vivíamos con ella, a los amigos, y empezamos a analizar de qué estaba pasando, qué pasó el lunes, qué pasó el martes, qué pasó el miércoles, y así tratamos de irnos, es literal hacer un viaje al pasado y tratamos de ver como cuáles eran los patrones o las conductas que ella tenía. Claro. Y algo que yo me acuerdo cuando regresamos del hospital, cuando la internan y que yo ya me fui a mi cuarto y que ya llegó la familia de ella y la estaba cuidando, estábamos mi compañera de cuarto y yo me acuerdo perfecto de que estaba en mi cuarto y me senté así en la cama y estaba mi roomie enfrente de mí y ya así era algo sin palabras de que estar pensando. Y ahí fue cuando caí en cuenta de que le dije, me estaba pidiendo el libro, le dije, y nunca se lo presté. O sea, yo siempre de que no, espérate, es que no está terminado, es que lo voy a corregir, es que tiene falta de ortografía, es que esto y que lo otro. Siempre era como que había algo, ¿no? Sí. Y ahí surgió la pregunta de qué hubiera pasado si le hubiera prestado el libro. A lo mejor ella se hubiera acercado, hubiera hablado conmigo, me hubiera contado que andaba mal con su novio. Sabía que andaba mal, pero era como que esas veces que, ay, pues siempre cortan y vuelven, ahorita se arreglan. Sí. O de que vente, vámonos a pistear, o vamos a bailar, o vamos a correr, o vamos a subir el cerro. Hacíamos de todas las actividades, ¿no? Julia, pero precisamente entonces, esto creo que es importante también saberlo. ¿No hubo unas señales previas o algo que ustedes les activaran como estos focos rojos de algo le está pasando a mi amiga? Porque creo que también muchas veces cuando alguien trae un tema emocional o un tema de salud mental, no es fácil identificarlo, ¿no? Porque no es tan sencillo. Muchas veces podemos estar tristes, deprimidos, ansiosos y no reconocemos también que tenemos un problema, ¿no? Fíjate que es algo multifactorial. Cuando hablamos de un tema como de suicidio es algo multifactorial. Son señales muy, muy silenciosas, pero sí hay señales. Como hay ligeros silencios de ayuda o gritos de ayuda, que a lo mejor era un escape eso del libro, como el a lo mejor no decir, oye, me está llevando la fregada, necesito que me ayudes, pero me prestas tu libro, la necesidad de decir, necesito leer algo que con lo que me pueda identificar. Entonces ella sabía que lo que yo escribía era de puro amor y puro desamor, y más desamor que de amor, porque pues también era como que no me iba bien, a ninguna nos estaba yendo bien en esos temas, entonces era como que eso era lo que yo escribía. Y algo de lo que a mí me inspira mucho también es de las historias de mis amigas y de la gente que yo tengo cerca, ¿no? Entonces creo que de las señales que ella nos dio, primero era esa parte como que ella de buscar tener como cierto acercamiento con el tema de ella, pero de manera indirecta, sin que ella nos dijera, hey, me está pasando esto y quiero saber de eso, sino que buscaba más como ciertos detallitos de que, a ver, pásame una canción, o oye, supiste que a fulanita le pasó tal, ¿tú qué opinas de lo de su relación de ella con fulano? O así, ese tipo de detallitos. Y otra cuestión, el aislamiento también, como que la veíamos a ella de repente muy aislada, como que cada vez era más difícil sacarla, como decir, antes era como más dispuesta a ir a un café o a ir a hacer una actividad de deporte o a salir, y de repente era como, no quiero, ya no quiero hacer nada, o aquí las espero, y ese tipo de detalles era como que decíamos, ok, a lo mejor ocupa su espacio, pero nunca lo vimos como un problema pues tan severo. Y ya estudiando un poquito más estos temas, pues ya caes en cuenta que cuando hablamos de un suicidio es algo que te lleva meses. O sea, realmente, aunque nosotros, pues porque nosotros tuvimos que ir a terapia, yo en lo personal fui a terapia por esa culpa que sentíamos, y ahí entiendes el proceso de que ella pues tuvo que haber estado meses pensando en un intento suicida, desde la parte de cómo conseguir sus recetas, el medicamento, el momento, el lugar, conseguir un carro, conseguir quién le va a dar la receta, o sea, eran el dinero para pagar ese medicamento, era como que muchos factorcitos que tú dices, no es algo sencillo ni algo de la noche a la mañana. Y también entiendes también, ya estando ahí, pues empezamos a analizar diferentes estadísticas. Te digo, es un tema que me empezó a envolver demasiado, y por la cercanía yo dije, a la torre tengo que hacer algo, porque
de repente era como que le empiezas a tomar atención a ese tema y te empiezas también a informar y te das cuenta de la gravedad del asunto, que fue algo que se despertó en mí. Antes, si tú me decías a mí, y estamos hablando de hace 4 años apenas, o sea, que era un tema todavía muy tabú. Ahorita 4 años después, ya con pandemia, ya hablar de salud mental dices, ay, ya todo el mundo lo sabe. Pero 4 años atrás no se hablaba para nada de salud mental, absolutamente nada, menos en México. Claro. Sí era un tema mucho más abierto, sobre todo en Canadá, en Australia, en Japón, que ellos ya tienen pues la parte del feeling blue, ese tipo de cuestiones que son más atentas, más atentos como por la parte de ser potencias en economía y demás, que la competencia, la calidad de vida y otros factores pues hacen que la gente voltee más estos temas de ansiedad, sobre todo la ansiedad, ¿no? La parte de la ansiedad, la depresión. Y en países como muy fríos, la parte sí de depresión, en Canadá me tocó mucho la parte del feeling blue, donde incluso las universidades tienen como sus centros de apoyo y para estudiantes extranjeros ya tienen de que, ¿sabes qué? Te contactan y te dan un seguimiento y todo eso. Y acá en México, dice, estamos totalmente en pañales en los temas de salud mental. Y cuando empiezo a hacer esto de lo de mi amiga, me empiezo a informar de cómo estaba mi estado en el tema de salud mental y de suicidio en los jóvenes. Y es cuando ahí entra una alerta, que es lo que te comentaba, de que Sonora estaba en el 3er lugar en suicidios en jóvenes, y el suicidio era la segunda causa de muerte. Después de la primera, que es los accidentes por uso de alcohol, la segunda es el suicidio. Pero dices tú, ya estar en 3er lugar a nivel nacional en el 2017 era a la torre, ¿qué está pasando? Claro. Y dices tú, verlo tan cerca. Yo ahí tenía como 23, 24 años y mi amiga también. Y dices tú, realmente algo está pasando, porque íbamos casi saliendo de la universidad. Y dices, no es posible que apenas íbamos a proyectar nuestros sueños o tantas cosas que quieres hacer, y que de repente por una situación y no estar bien en tu autoestima y demás, que esto suceda, pues. Claro, justo ha pasado, ¿no? Que últimamente, como bien dices, ya se habla más de temas de salud mental, ya se hacen más evidentes estas relaciones tóxicas, donde yo creo que todo el mundo hemos tenido un tóxico en nuestra vida, ¿no? Sí. Ese tóxico que te ha hecho aprender a fuerzas. No, yo creo que sí, y hay que reconocerlo, ¿no? O sea, muchas veces uno cae en ese tipo de relaciones donde todo parece perfecto y donde uno como que vas legitimando muchas acciones que dices no están bien, pero algo pasa, ¿no? Que a veces salir de ese tipo de relaciones es muy complicado, y siento que también cuando no identificas, ¿no? El hecho de estoy en una relación que me está llevando al hoyo y dices, ¿a quién le pido ayuda? ¿O cómo le hago para salir? ¿No? Porque no es fácil. Muchas veces vemos socialmente hablando que la gente tiende a juzgar. Sí. O sea, es que está ahí porque quiere. Ay, pero es que... O sea, la gente juzga y no sabe que detrás de ese tipo de relaciones hay un fondo, ¿no? Entonces la gente siento que no sabe detectar también cuando es un problema que va más allá, ¿no? Fíjate que creo que aquí estás dando con el clavo en esa parte de que... Imagínate... Tú te cortas con el papel, con una hoja, y te cortas y haces hasta un sonidito, ¿no? Por una cortadita. Claro. De repente, cuando son heridas que no se ven, es como, imagínate si tuvieras que vivir con una herida abierta durante meses. Es como estar desangrándote, pero en silencio. Que es algo que, pues también yo abordaba contigo, la parte esta de que después de lo de mi amiga, a mí me tocó estar en un proceso también de una depresión, que afortunadamente pues logré salir, y le doy gracias a Dios que pude hacerlo. Y que tú dices, nadie está exento, independientemente del nivel socioeconómico, si es una persona exitosa o no es exitosa, el nivel de inteligencia no tiene nada que ver, que eso es algo que me frustra bastante cuando lo escucho también, porque se me hace algo muy ignorante y que me da mucho coraje, que dicen, ay, pero si tan inteligente que eres, ¿cómo que te pasa? Y es algo como que, o sea, es frustrante, porque dices, no tiene nada que ver con que seas inteligente o no seas inteligente, es como, y tampoco tiene nada que ver con si eres fuerte o eres débil, porque de repente existen muchos ese tipo de comentarios de que no, es que no, pues qué débil persona, o de que a la torre, no, pues es que hasta para suicidarte hay que ser muy valiente. O sea, ese tipo de cosas son ese tipo de detalles también que hacen que todavía se vuelva más complejo. Si de por sí es delicado, lo hacen todavía que sea más difícil de poder abordar por ese tipo de mentalidades o prejuicios que la gente habla a veces
sin tener conocimiento de la causa. Claro. Entonces eso hace que la gente se confunda también. Y la otra parte que se tenía que romper, porque cuando yo empecé a hacer esto de los libros, lo que te decía, se hizo un proyecto de la lectura como prevención de suicidio. Okay. Porque yo creo que todos cuando hemos estado en una situación complicada buscas eso que te decía, algo que leer, un podcast que escuchar, Exacto. música. Entonces era como que dices, ¿sabes qué? Todas las personas que hemos estado en una situación así, buscas un libro. Es como un refugio. Entonces, se mete este proyecto como libro con causa, y nosotros lo que empezamos a hacer es a dar apoyos en la parte psicológica y psiquiátrica con la gente que se engancha con el libro o que siente se identifica, y así aportamos en la parte de las terapias. Y el proyecto se llama Salvando Vidas, que viene siendo algo que ya lleva 4 años que se está trabajando, y que gracias a Dios pues ahí la llevamos con cifras alarmantes que igual nos van guiando para saber qué necesita la gente, en qué tenemos que nosotros irnos modificando y vamos aprendiendo, pero que también viene a ser algo que nos ayuda a reconocer como todas estas áreas que tenemos que fortalecer en cuanto a niveles de competencia, y también en cuanto a niveles de inteligencia emocional, y también la parte cultural. En la parte cultural, donde dices, de verdad, cuando uno está informado y estás educándote constantemente, y cuando también te das esa oportunidad de resetearte y volver a empezar y reconstruirte y reaprender, es cuando dices, ok, de aquí salgo para adelante y la vuelvo a hacer, y decir, ¿sabes qué? Todos necesitamos una segunda oportunidad, y por más fregón que seas, independientemente del puesto que tengas, pues la vida de repente te juega diferente, y sí es como que, ay, caray, ¿no? Sí, ahora que sigue, ¿no? Ajá. Sí, y justo, quiero que nos platiques también un poco de tu libro, porque ya tiene 3 reconocimientos muy importantes, ¿no? No es cualquier libro, es un libro Sí. que de verdad está reconocido, y no por cualquier autoridad, que aparte todo también es un libro con causa, porque las ventas tengo entendido que se van a tu fundación. Así es. Ajá. El libro, se os va a enseñar otra vez. El libro, pues fíjate, cuando pasa esto, yo meto un proyecto, pasa lo de mi amiga, se suspende la presentación de mi libro, y justamente había un concurso ahí en el estado que viene siendo como tipo un premio estatal, y que tenías tú que meter un proyecto, y si tu proyecto era viable, como un tipo Shark Tank, haz de cuenta. Ok. Pero lo estaba promoviendo la SEC, entonces era como que la parte educativa, ¿no? Entonces ahí es cuando yo pongo la lectura como prevención de suicidio. Presento de que yo en ese tiempo tenía clubs de lectura en cafeterías locales también de ahí de Hermosillo, y me iba y hacía cursos y bla, bla, bla. Entonces era como que yo buscaba cupones para regalarle a la gente para que fuera y leyera. O sea, de que, ¿sabes qué? ¿Cuándo te he regalado Starbucks un café? Y yo buscaba convenios de que, mira, tiene esta promo, y de que, yo las compro y se las voy a regalar a la gente el libro, y así, ¿no? Okay. Hacíamos cata de café y demás. Entonces voy y presento el proyecto, presento toda la parte sustentable, cómo se estaba llevando a cabo, y platico esta historia, y me dan un premio para irme a estudiar a una universidad de Washington, se llama The Washington Center. Ahí estuve un semestre estudiando, y estando allá, pues el proyecto tomó mucho más fuerza. Okay. Se reconoce también parte de mi perfil como escritora ya a nivel internacional, con otra empresa también muy reconocida de medios. Vuelvo a Sonora ya cuando termino de estudiar, y recibo otro premio cultural que sacan el primer tiraje. Con ese me voy a Baja California. Se hace allá por ciertas cuestiones, se incrementan las ventas en Baja California, y ya de ahí empieza a buscarme también Pfizer, la asociación la Asociación Psiquiátrica Mexicana, y pues entre otras dependencias también gubernamentales. Pues el gobierno de Sonora también me empieza a incorporar como en ciertos proyectos, como en las coordinaciones de proyectos de salud mental. Entonces ya es un libro que trae como todo este background, tanto de la parte de las universidades, que varias universidades también de Sonora, y pues la Universidad de Washington también que lo reconoció el proyecto.
más la parte gubernamental, más la parte de empresas como Pfizer, que ellos cuando lanzaron un antidepresivo dijeron, ¿sabes qué? Queremos que tú nos apoyes para llevar esta campaña porque sabemos lo que estás haciendo. Y pues lo otro que te comentaba, que ha sido algo muy controversial, pero que me ha ayudado muchísimo, que de repente la gente decía, ay, ¿quién es ella? ¿Es la que se quiso suicidar? Y decías tú, de repente, al principio sí era como que algo que me calaba y después dices, si la gente está hablando eso, pero les va a generar morbo y eso va a hacer que se acerquen o a leer o a pedir ayuda, pues que digan lo que quieran, ¿no? Claro. O sea, y era algo como que, sí, pues si dicen eso en mí, sí, órale, sí. Y pues la otra cuestión de ya abordar estos temas, ya no solamente con el testimonio que te digo, como que se vive cuando tú estás cercano a alguien que lleva a cabo un intento suicida, sino también como paciente, de poder haber salido de una depresión y una ansiedad. Tú dices, es diferente la forma en cómo ves el problema o la enfermedad y lo abordas de manera diferente. Entonces te da como una sensibilidad que te permite poder transmitir todas esas emociones, esos sentimientos y también luchar un poco más por abrir foros. Que la verdad, te digo, te agradezco este espacio porque muchos se han negado de que decían, no, es que nosotros no vamos a tocar ese tema. O sea, no queremos hablar de ese tema, es darle como que a la gente más herramientas para que vayan y lo hagan, en lugar de decir, oye, infórmalo, y lo que decíamos, somos una generación que queremos todo más directo, sin trabas, sin tabú, sin nada. Entonces, como que hablar las cosas como lo que son, lo que es. Claro. ¿Hacia quién va dirigido tu libro, Amor para Pesimistas? Fíjate que este libro va dirigido para hombres y mujeres que están pasando por alguna etapa difícil, alguna crisis existencial o una ruptura y que quieren identificar sus emociones, porque este libro te describe a forma de cartas como muchas emociones de melancolía, tristeza, decepción, coraje, valentía, frustración, que de repente nos ciclamos de nada más de que es que me siento triste o enojado, cuando hay muchas emociones también, ¿no? Digo, de esas parten muchísimas, que esas son unas de las básicas, pero hay muchas otras emociones, la melancolía o la nostalgia, que a veces la solemos confundir con tristeza. Entonces, eso es algo de lo que se describe en este libro. Y lo otro es de que ya ahorita estamos en 18 estados aquí de la República Mexicana, y ya estamos ahorita entrando a 3 países, que ya es Estados Unidos, España y México. ¿Cuáles son para ti los tips más importantes de autocuidado? O sea, creo que es muy importante porque a veces no los tenemos ni siquiera así como algo presente, ¿no? Sí. Yo creo que voy a empezar aquí con algo interesante y me gusta esa pregunta. Nunca me la habían hecho, fíjate. Ya te la hice. Sí. Yo creo que, ¿sabes? Que la rutina para mí es un tip de... el tener una rutina, sí, a lo mejor que haya flexibilidad, pero el tener una rutina, al decir, me levanto, hago una oración, lo otro, el deporte y la alimentación para mí es crucial. Y también cuidar muchísimo mi entorno, con quienes me rodeo, qué estoy escuchando, de qué estoy hablando, qué estoy leyendo. Para mí eso ha sido algo que me ha ayudado mucho a poder levantarme y retomar ahora sí que el camino, porque la verdad es que todo influye. Entonces sí creo que somos el resultado de todo eso que vemos, escuchamos, leemos, y sí he tomado muchas distancias, tanto de personas como también aprender a decir que no. Ha sido fundamental, yo creo, para este crecimiento y para poder estar bien yo, porque sí, de repente como que tenía tantas ganas de que todo se diera a conocer y se proyectara, que decía sí a todo, y de repente era a la torre, ya no puedo más, y era como esa frustración que dices, siento que te están estirando como una liga, y viene a ser contraproducente, y no significa que no puedas hacerlo, sino que es por pasos. Entonces, pero sí, si tú me dices 3 cosas que yo hago que me ayudan a mí a yo sentirme bien, es primero mi espiritualidad. Para mí eso es lo más importante de todo, porque en un momento sentí como que sentí que perdí identidad, que perdí un propósito, y la parte espiritual, sentirme cercana a Dios, es como que lo que me hace sentirme que estoy cuidada y protegida, y que hay alguien que realmente me está moviendo y está moviendo las piezas para que las cosas fluyan bien, y eso es un descanso. Entonces el descansar en Dios, eso me ha ayudado mucho. Por eso mi día lo empiezo así como que con una oración. Y lo otro es esa parte del deporte. No puedo estar sin hacer ejercicio, cualquier cosa, y generalmente son deportes al aire libre. Me gusta la parte, sobre todo la parte visual de ir en la bici o correr, eso me gusta.
Y pues la música es un refugio también, los podcasts y todo eso. No, eso es bastante bueno eso que mencionas, el tener como esta rutina de hacer ejercicio, comer sano. Creo que eso es muy importante y muchas veces pues lo dejamos de lado, ¿no? O sea, el no ejercitarte, el no comer bien, o sea, también creo que eso se ve reflejado en nuestra calidad de vida siempre, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que sí me gustaría que nos comentaras, porque creo que es muy importante destacarlo, es ¿qué tanto impacto ha tenido hasta ahora tu libro? Y de la gente que lo ha leído, que creo que eso es muy importante, ¿cuántos te han escrito, te han dicho, oye, tu libro me sirvió, me sirvió para darme cuenta que estoy mal, o sabes que necesito ayuda, ¿a dónde acudo? Fíjate que pues la cifra yo creo que sí me ha sorprendido y de repente hay algo que sí, algo de lo que me sorprendió es de que son